Muy bien, en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo en el marco de la exposición de porcinos y ovinos de la Sociedad Rural de Río Cuarto, estamos en diálogo con Juan Pablo Rabasano, gerente técnico y comercial de Biofarma, y vamos primero a saludarlo, a decirle buen día y gracias por atendernos. Juan Pablo, bueno, Biofarma con fuerte presencia en el sector porcino que nos atañe en este caso para nuestra exposición. Sí, ¿qué tal, Germán? Buenos días. Sí, para nosotros es un gusto acompañarlo en esta edición de la exposición, así que bueno, el mayor de los éxitos en estos momentos difíciles, ¿no? Para hacer exposiciones. Muy Sí, difícil, Juan Pablo, más de lo que uno cree, porque digo, esta cuestión semipresencial, virtual, que a veces te deja, a veces no te deja, pero bueno, tenemos esto, que es la tecnología que nos permite. sí. Pero yo quiero hablar de otra tecnología que es la que aplica Biofarma, en este caso, y es a la nutrición animal. Voy a empezar por una parte que sé que la tienen ustedes, Juan Pablo, y es muy importante. Una granja experimental de 1.200 madres acá a pocos kilómetros de Río Cuarto. Contame de qué se trata, Juan Pablo. Sí, esta es una granja que tenemos desde hace 10 años aproximadamente. Una granja que era inicialmente más chica, la fuimos haciendo crecer hasta hoy llegar a una granja de 1.200 madres en Carnerillos. Y en la misma funcionan dos módulos de experimentación, uno de recría, o sea, lo que Ujú. sería la recría de lechones, y otro de engorde, de sitio 3. Realmente fue una idea de hace varios años donde dijimos que, bueno, no podíamos seguir copiando y seguir teniendo datos e información de Brasil, de Estados Unidos, sino que teníamos que empezar a tener datos propios, datos locales, con maíces, con sojas y con el sistema de producción que hay en Argentina. Entonces fue por eso que se hizo esta inversión en ese momento y bueno, y hoy, por suerte, la granja está funcionando y la unidad experimental como un centro de referencia. Llevamos más de 100 trabajos, 100 estudios este, Sí, desarrollados, sí, sí. con por supuesto todo el análisis estadístico y con el rigor científico que un centro de experimentación requiere. Así que la verdad es muy contento porque eso nos permitió no solamente dar a conocer un montón de herramientas y trabajos que nosotros, por supuesto, difundimos, sino también ir poniendo, poder medir con exactitud nuestros alimentos, nuestros Ujú. aditivos, nuestra tecnología, para poder saber cómo crecer y cómo mejorarlos, ¿no? Si vos no sabés Claro. bien dónde estás parado, es difícil mejorar. Hoy sabemos exactamente qué es lo que nuestros alimentos pueden, cuál es el potencial que tienen nuestros alimentos y a dónde podemos llegar. Así que bueno, muy contentos con esta granja. Bueno, además te iba a decir esto, digo, 1.200 madres que te permiten tener datos únicos, te permiten la línea de alimentos que ustedes tienen, eficientizarla aún más en este tipo porque tienen el lugar para probarlo in situ y con algo que le arroja resultados a la brevedad, Juan Pablo. Muy Sí. interesante proyecto, ¿eh? Sí, 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 sí. Y como bien decía, todo lo que se hace en la granja, en la unidad experimental de recría y engorde, después en la segunda etapa pasa a la parte, diríamos, al resto de la granja, que es la parte a lo mejor más Ujú. comercial, donde a lo mejor no están las instalaciones que tenemos en la unidad experimental, pero sí el manejo por el mismo personal, sigue siendo muy cuidadoso y con ese rigor Claro. científico al momento de la recolección de datos, el análisis posterior. Así que sí, se valida en las 1.200 madres. Una pregunta que sin duda alguna tiene que ver con la coyuntura de la República Argentina, en donde el cerdo está siendo protagonista, está siendo nombrado permanentemente, y ustedes en ese sentido, la exportación es algo que ustedes lo tienen muy claro. Argentina va a ser partícipe, bueno, por todo lo que se habla en cualquier momento de una gran cantidad de exportación de carne de cerdo. Ya se está dando la exportación de carne de cerdo, pero se Sí. habla de exportar aún más. Ustedes en ese sentido ya están exportando alimentos al resto de los países y alimentos porcino y bovino, ¿puede ser, Juan Pablo, o me equivoco? Sí, nosotros estamos hace unos 15 años que empezamos a exportar alimento porcino para cerdos, para lechones a Uruguay.
y ese fue el primer destino de hace 15, 16 años, y de a poquito fuimos abriendo otros mercados. Hoy ya estamos en más de 10 países, y no Ah, bueno, solamente con alimentos de bovinos y de cerdos, sino también con alimentos para avicultura, con productos para avicultura y con alimentos para equinos. ah, bien. Así que, sí, así que en realidad todas las cuatro especies en las cuales trabajamos están las cuatro según el mercado, según el país, Ujú. la estamos desarrollando para exportar bueno, a estos 10 países que hoy estamos trabajando, y estamos en proceso de apertura de 5 países más. Juan Pablo, no es un dato menor el que acabas de dar. Están agregando valor a la materia prima en este caso. Yo digo maíz, soja, un montón de cosas que no se exporta materia prima, sino que estamos exportando alimentos. Digo, no es un tema menor a 10 países en el mundo lo que hace la empresa. No, 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 y yo soy un convencido de que, por supuesto que lo ideal es exportar carne, y no Sí, la carne a lo claro. mejor o sea, me refiero, lo ideal sería exportar carne y lo más Sí, procesada posible, con el sí. mayor valor agregado posible, pero bueno, no es fácil, y se está haciendo un camino desde hace muchos años, Ujú. y creo que vamos hacia un buen Bueno, puerto. ustedes van en el camino con las 1.200 madres, de hecho. Ahí va a haber mucha Sí, producción. sí, de hecho nosotros con esta granja participamos de Argenpor, que es el consorcio de exportadores de carne porcina, así Ujú. que sí, estamos también exportando a través del consorcio de carne también, pero Ujú. me refiero a que muchas veces se piensa como que si no se exporta carne, bueno, la salida son los cereales, y el tema de alimentos balanceados, de exportar nutrición, es algo intermedio donde se le da valor a los cereales, Así es, se da así es. mucho trabajo, se genera mucho mano de Claro. obra, que es lo que necesita este país, y por supuesto ese valor agregado que hacemos que las divisas, que haya un mayor ingreso de divisas al país, Ujú. que también realmente es lo que está desesperadamente necesitando este país, ¿no? No, bueno, Sí. a ver, insisto en esto, y lo dijiste muy claro vos. eh, yo veo la planta que tienen ustedes acá en Río Cuarto, semejante planta acá en el Parque Industrial, y de paso aprovecho a saludarlo al amigo Raúl Benzi, eh, gran amigo. Y lo que decís vos no es cosa menor, Juan Pablo. Le estás agregando valor a un cereal que se produce, un cultivo que se produce en esta zona de Río Cuarto, como es el maíz, principal departamento que siembra maíz en la República Argentina, Sí, y estás dando mano de obra genuina, que esa mano de obra, no, ese dinero no se va a Suecia, queda acá en Río Cuarto, no sé cuántos empleados hay en absolutamente. la planta, y es mano de obra eso. Sí, absolutamente. Bueno, Biofarma tiene 350 Claro, empleados, o sea, y la característica de la empresa es que siempre fue reinvirtiendo gran parte de sus utilidades, lo que decís que está a sí, la sí. vista en la planta. Hace varios años que ya empezamos, eh, nuestro objetivo es lograr la excelencia, y estamos trabajando todos los días para eso, ¿sí? Y uno de los eslabones que nos quedaba pendiente era poder tener nuestro propio maíz y soja para procesarlos y empezar ahí nuestro control de calidad. Y bueno, ya hace varios años que estamos sembrando unas cuantas hectáreas de maíz de soja, para autoabastecernos de Qué ese, bueno. de ese cereal, procesarlo, y bueno, y después incluirlo en los alimentos. Nosotros con eso, esto nos da la posibilidad de ahí, en el momento en que se realice el cultivo y después el resto del proceso, empezar nuestro proceso de control de calidad, ¿sí? Que para nosotros es clave a la hora de después salir al mercado con nuestros alimentos. Juan Pablo, no quiero cerrar la entrevista sin antes preguntarte por lo que es CAENA, que es la Cámara Argentina de Nutrición Animal, que no solamente abarca la producción bovina, porcina, sino que me diste un dato fundamental hace un ratito, cuando estábamos fuera de aire, me decías que abarca a todos los alimentos de nutrición de la Argentina. Contame algo de la Cámara, sé que sos el presidente, por eso me atrevo y te pido disculpas por ahí en una entrevista comercial No, preguntarte esto. no, está bien. Sí, la CAENA, que es la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, que este año cumple 60 años, Ujú. se inició en aquel entonces como CAFAB, era otra la sigla, de otro nombre, después se cambió a CAENA,
y la iniciaron hace 60 años un grupo de empresarios con el objetivo de agruparse todas las empresas que hacían nutrición en aquel entonces para tener una entidad política gremial, ¿no? Y bueno, hoy tenemos más de 150 socios a lo largo del ancho del país y de los Bien. cuales una parte importante, diría que está casi todo, faltan dos o tres nada más, casi todo el sector de productores de alimentos para mascotas, que viene creciendo año tras año, es un sector que no deja de invertir, que los alimentos tienen realmente un altísimo valor agregado, con muchísima tecnología, también se está exportando mucho, ¿sí? Cada vez más, así que también ellos están incluidos en esta cámara, junto con los fabricantes de alimentos balanceados, las empresas de nutrición o de premezcladores como puede ser Biofarma y los fabricantes de aditivos. Son los cuatro grandes grupos que tenemos dentro de la cámara. Vaya que si hay agregado de valor en origen ahí, ¿eh? Yo digo para algunas Sí, plantas que están en Río Cuarto, que deben ser socios de ustedes, imagino. sí. Digo, pero me quedo con este concepto en general de la empresa Biofarma y con este concepto general de cadena. Hay agregado de valor, se puede hacer agregado de valor en los alimentos, hay mano de obra, hay trabajo genuino y yo siempre le llamo las empresas satélites que aparecen alrededor de ustedes. Yo sé que en Biofarma son, no sé la cantidad de viandas de comida, por ejemplo, que consumen por día, que hay que tener una empresa de grúa, la cantidad de empresa que se genera alrededor de eso, y eso es valor agregado en origen también, Juan Pablo. Absolutamente, absolutamente. La flota de camiones que son, Ujú. tenemos propia y también tenemos muchos camiones Sí, tercerizados. Nosotros estamos construyendo y ampliando las plantas de manera permanente, así que todos los equipos de montaje, realmente hablando no solamente de empresas de nutrición, pero lo que una empresa local puede aportar a una comunidad, a lo mejor como Recuarto, es sí, terrible sí, porque sí, le da el sí, movimiento a sí, una ciudad, a un pueblo, a una región. Sí. me consta. Juan Pablo, la verdad que una charla hermosa. Dije 10 minutos de entrevista, vamos por los 12 y pico, pero no importa. Cuando uno habla de producción, cuando uno habla de agregar valor, son charlas que podemos estar 2 horas. Sí, Pero seguro, como seguro. toda entrevista hay que finalizar. Así que agradecerte en nombre de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Juan Pablo, por la deferencia de que primero hayas tenido la deferencia de atendernos en esta entrevista y después de que Biofarma esté apoyando a una institución como la Sociedad Rural de Río Cuarto en estas épocas, vaya nuestro agradecimiento en nombre tuyo a toda la empresa. Bueno, muchísimas gracias Germán por la charla y bueno, seguramente no van a faltar oportunidades para repetirla.